Hola amigos. Estos últimos días estamos asistiendo atónitos a una guerra mediática en toda regla contra Rusia. Yo creo que ni en los tiempos más álgidos de la Guerra Fría se dio. En este caso me estoy refiriendo al caso del envenenamiento de un espía ruso y su hija en Reino Unido. Rápidamente el gobierno británico culpó a Rusia, y expulsó a 23 diplomáticos de la embajada rusa. Creo que a estas alturas todos estaréis al tanto de la noticia. Yo francamente no suelo dar ningún crédito a la falsimedia occidental y pongo sus pseudonoticias en cuarentena, y efectivamente esta del espía envenenado tiene otra versión, muy distinta a la puesta en circulación por el gobierno inglés, lo que a partir de difundirse en varios medios, solo es cuestión ya de que cada cual le dé credibilidad a quien crea que se lo merece. He leído varias noticias que ya están saliendo a la luz que dan un vuelco completo al tema y que de ser cierta, francamente, considero que los gobiernos occidentales juegan a un juego muy peligroso con Rusia, haciéndonos a todos nosotros partícipes involuntarios de dicho juego. Y en lo que a mí me concierne estoy hasta el gorro de estos sátrapas. Les dejo con lo que he leído. Publicado por Darío Erchoren, en el blog Resistencia Popular, dice lo siguiente. Hay una expresión en España que se usa cuando a alguien se le culpa de todos los males habidos y por haber. Y que dice que alguien es culpable incluso de haber matado al torero Manolete, que fue un famoso torero que murió hace una pila de años por la cornada de un toro. Y esto es lo que se viene haciendo desde hace algún tiempo con Rusia. Primero se le acusó de interferir en las elecciones norteamericanas y de haber influido a favor del candidato Trump. Esto nunca se pudo probar, y el Congreso de los Estados Unidos así lo declaró hace pocos días. Luego que intervino en las elecciones catalanas. Más tarde en las mexicanas. Y ahora en el atentado contra un ex espía doble que sirvió en el antiguo KGB soviético. Hace 15 días un ex agente ruso y espía británico, el coronel Sergei Skripal y su hija fueron atacados por un gas nervioso en territorio inglés, según el gobierno británico. Pero, ¿quién es Sergei Skripal? Se trata de un ex coronel ruso, que servía en el servicio de inteligencia ruso, y que fue descubierto por dicho servicio espiando a favor del Reino Unido. Fue juzgado y condenado a una pena de 12 años de prisión, de los cuales cumplió 2/3, ya que fue indultado por el gobierno ruso, siendo presidente de la Federación Rusa Medvedev y primer ministro Vladimir Putin. Dicho indulto fue forzado por la necesidad de rescatar a espías rusos presos en Inglaterra, y entre ambos gobiernos se acordó un canje de presos, y Skripal recobró la libertad y se estableció en el Reino Unido con su hija, donde vive en una pequeña población donde curiosamente se fabrican armas químicas. ¿Casualidad? No. Skripal prestaba servicios en esa planta de muerte. El gas nervioso del cual fue aparente víctima Skripal se fabricaba en la Unión Soviética, pero también se fabricaba en otros 16 países. A la vista de todos estos datos, el gobierno ruso negó toda participación en el ataque químico, y solicitó al gobierno de Theresa May que le diera toda la información de que disponía, ofreciendo formar una comisión conjunta de investigación entre ambos países. Obviamente el gobierno británico se negó en redondo. Pero en cambio envió un ultimátum al gobierno ruso para que en un plazo perentorio de 36 horas diera una información creíble sobre los hechos. Lo cierto es que Inglaterra no tiene ni una sola prueba objetiva de que Rusia estuviera involucrada en este presunto atentado. De hecho se habla de casi con seguridad el gobierno ruso es el autor del atentado. Es decir que no tienen nada. Lo que sí tiene el gobierno de Theresa May, es una formidable crisis de credibilidad, a consecuencia del Brexit, y está en minoría en la Cámara de los Comunes, tiene graves problemas económicos, y tendrá que pagar una gran suma de dinero para salir de la Unión Europea. En estos casos no hay nada mejor que buscar un enemigo exterior, que sirva para soldar las grietas del propio cortijo, y Theresa May ha elegido ese camino, y ha expulsado a 23 diplomáticos rusos a los cuales acusa de pertenecer al espionaje ruso. Pero todos los globos terminan por desinflarse, y como ocurrió con el ex agente ruso Litvinenko, que fue envenenado con polonio, el gobierno británico utiliza la técnica del calamar, emborronar todo con tinta para que no se vea nada. Pero no le servirá de mucho, ya que Rusia devolverá el golpe. Manolete fue muerto por un toro y no por Rusia. Ahora quiero que oigan la versión dada por un blog que curiosamente fue creado por un norteamericano. El sitio web whatdoisilmean.com fue creado y donado a las hermanas de Sorchafal en 2003 por un pequeño grupo de expertos informáticos estadounidenses dirigido por el gurú de la tecnología mundial Wayne Green, que vivió entre 1922 y 2013, y creó una organización y las revistas 73, 80 Micro, Byte, CD Review, Codefusion, Global Microcomputing, RAN, y otras, para contrarrestar la propaganda utilizada por Occidente para promover su invasión ilegal a Irak.
Observen lo de contrarrestar la propaganda occidental, cuando él resulta que nació en Littleton, Nuevo Hampshire, o sea nada sospechoso de ser acusado de cosas raras por los súbditos de su majestad. Esta es la trama según Rusia, del agente envenenado ruso por el MI6, agencia de inteligencia al servicio de la Gran Bretaña. Ellos preparaban un dossier para inculpar a Donald Trump, publicado el 15 de marzo, por Sorchafal, y según lo ha informado a sus suscriptores occidentales, dice lo siguiente. Un fascinante y nuevo informe del Consejo de Seguridad ruso, que circula hoy en el Kremlin, que detalla los acontecimientos que rodearon el supuesto envenenamiento con gas nervioso del ex coronel Sergei Skripal en Salisbury, Inglaterra, el 4 de marzo, a quien los británicos, según el gobierno, fue atacado por un agente nervioso de la era soviética, llamado Novichok, que solo se produjo en el territorio de la ex Unión Soviética de Uzbekistán, y una fábrica de armas químicas de los Estados Unidos la desmantelaron después de que la Unión Soviética colapsó, cuya fórmula para hacer aún se puede encontrar en su libro principal de desarrolladores del 2008 titulado Secretos de Estado, una crónica de información del programa de armas químicas de Rusia, cuya toxicidad es tan peligrosa y volátil que solo un puñado de lugares en el mundo puede producir, manejar y desplegarlo de forma segura, como Porton Down, una de las instalaciones de investigación militar más secretas y polémicas del Reino Unido, y la instalación de entrenamiento químico biológico radiológico nuclear cercana, llamada Centro CBRN de Defensa en Winterborne-Gunner, ambos dentro de los 6 kilómetros de Salisbury, y describe, de hecho, que fue una negociación iniciada por Sergei Skripal para regresar a Rusia a cambio de información que, según dijo, demostró que el servicio secreto de inteligencia MI6 creó por completo el llamado dossier Trump para destruir al presidente Donald Trump. Se dijo que Yulia Skripal, hija del ex espía ruso Sergei Skripal, era el objetivo real del ataque con gas nervioso. Según este informe, a principios de febrero de 2018, el Servicio Federal de Seguridad fue contactado por Yulia Skripal, que es hija del ex espía ruso Sergei Skripal, y vive en Londres desde 2011, y estaba preparándose para regresar a Rusia a casarse con el hijo de un funcionario de seguridad de alto rango ruso, pero cuyo padre, ya abatido por la muerte de su hijo el año pasado, y su esposa en 2012, quería volver a Rusia con ella, y a cambio de que se le permitiera hacerlo, a su vez, proporcionaría pruebas de que el MI6 había creado completamente lo que ahora se conoce como el ahora desacreditado dossier Trump, en cooperación con el régimen de Obama-Clinton, diseñado para destruir la legitimidad del presidente Trump. Lo que no se nos dice a los pueblos de Occidente, este informe señala, que Sergei Skripal fue un exoficial de inteligencia militar ruso que fue reclutado por el MI6 para ser un agente doble, y cuyo reclutamiento para espiar para el MI6 fue planeado por el agente del MI6 Pablo Miller, que trabajó directamente bajo el creador del dossier Trump, y el oficial del MI6, Christopher Steele, con Sergei Skripal, también, trabajando para Orbis Business Intelligence, el equipo de Christopher Steele que preparó el dossier sobre Trump, que fue elaborado por el MI6 y el espía Steele. Aunque los detalles de la oferta hecha a los servicios de seguridad rusos por Sergei Skripal para asegurar su regreso a Rusia siguen siendo secretos, sí confirma que Yulia Skripal estaba discutiendo este tema con su padre, el 4 de marzo. Cuando los atacaron y los dejaron en estado crítico, con el servicio de noticias del Telegraph londinense, documentando que todos los enlaces de Internet entre Sergei Skripal y Orbis Business Intelligence, de Christopher Steele, estaban siendo eliminados. Al mismo tiempo, todos los enlaces de Internet entre Sergei Skripal y los creadores del falso dossier Trump fueron borrados. El informe continúa. El gobierno británico de repente comenzó a culpar a Rusia por el ataque de gas nervioso en él y su hija. Pero cuando Rusia solicitó pruebas que probaran esto, los británicos se negaron rotundamente a colaborar, como el Tratado de Armas Químicas que el Reino Unido firmó, junto con Rusia, exige que lo hagan, y cuando el líder laborista Jeremy Corbyn le preguntó en el Parlamento británico por qué esto fue así, vio a las fuerzas de la primera ministra Theresa May blasfemar y gritarle, seguido por el secretario de Defensa británico Gavin Williamson diciendo Rusia debería irse y callarse. Con el presidente Putin declarando en la reunión del Consejo de Seguridad que estaba extremadamente preocupado por la postura destructiva y provocativa del Reino Unido. Este informe continúa. El gobierno británico, sin embargo, ha seguido aumentando su histeria al bloquear un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un borrador patrocinado por Rusia que pedía una comisión de investigación urgente y civilizada, de acuerdo con los estándares internacionales, y eso llevó al senador ruso Sergei Kalashnikov a advertir. Occidente ha lanzado una operación masiva para expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Rusia ahora es un jugador muy inconveniente para las naciones occidentales, y esto explica todos los ataques recientes contra Rusia y Putin.
También es importante señalar que este informe dice que absolutamente nadie en Occidente se está molestando en preguntar por qué Rusia violaría la primera regla cardinal sobre el espionaje. Al apuntar a un espía implicado en un intercambio de espías, que ni en la Unión Soviética o Rusia lo han hecho incluso una sola vez en más de 70 años, y como señala el profesor Antony Lees, director del Centro de Estudios de Seguridad e Inteligencia de la Universidad de Buckingham, al afirmar correctamente que si Rusia lo hizo, envenenó a Skripal, nadie va a hacer un intercambio con ellos otra vez, y formula la pregunta lógica del millón. Si Rusia realmente hubiera querido matar a Skripal, ¿por qué no lo ejecutaron cuando lo tenían bajo custodia? Hay otras preguntas lógicas sobre este supuesto ataque de gas nervioso sobre Sergei Skripal y su hija Yulia, preguntas que la prensa occidental no quiere hacer. ¿Skripal ayudó a Steele a completar el dossier sobre Tran? Las viejas conexiones de Skripal se usaban para contactar a otras personas en Rusia a preguntar sobre la suciedad de Tran. ¿Skripal amenazó con hablar de esto? ¿Estaba el anciano solitario Sergei Skripal preparándose para regresar a su tierra natal Rusia? ¿Ofreció algún tipo de regalo como disculpa al gobierno ruso que su hija de confianza tomaría para Moscú? ¿Alguien descubrió y detuvo la transferencia? Michel Chossudovsky, el galardonado autor, profesor de economía, emérito, en la Universidad de Ottawa, acaba de advertir que todo el mundo occidental es una locura, y que los políticos occidentales, y los presidentes que los sirven, están conduciendo el mundo a la extinción, concluye este informe. Entre los pocos expertos que quedan para explicar a dónde está llevando a la actual histeria antirrusa en Occidente, está el exfuncionario del gobierno del presidente Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, y cuya advertencia emitida hace unos días es simple y terrible: la Tercera Guerra Mundial se acerca. Ahora amigos, veamos lo que nos dice la prensa de Irán a través de Hispan Televisión en su página web el 17 de marzo de 2018. Y que titula: ¿Atentado a Skripal, es el gobierno británico el verdadero responsable? Y dice: las recientes revelaciones sobre el presunto intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, en Salisbury, Inglaterra, aplicando presuntamente el agente neurotóxico Novichok, ha dado un vuelco inesperado al descubrirse varios hechos ocultados por el gobierno de Theresa May en Gran Bretaña, explicando la reacción desmesurada de Londres al darse cuenta que su falso truco ha quedado en evidencia. Cabe notar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reunido a instancias de Gran Bretaña el miércoles 14 de marzo, con el fin de denunciar a Rusia por la supuesta agresión neurotóxica al exespía, finalizó sin presentar ninguna prueba concreta por parte de los aliados, condenando el uso de dichas armas y evadiendo dar la oportunidad concreta a Rusia de participar directamente en la investigación. Lo más impactante fue que el representante ruso expuso que si el Reino Unido estaba tan convencido que era un gas de la era soviética, Novichok, se necesitaba un testigo de control, muestras y la fórmula para fabricarlo, lo cual confirmaba que Gran Bretaña podía producir y usar ese producto tóxico, una evidencia no prevista por la inteligencia británica que la condena a ella misma. Al respecto, se acaba de hacer público que Estados Unidos y Uzbekistán llevaron a cabo pruebas conjuntas de este gas nervioso desde hace 20 años, lo que ubica en territorio occidental dicho veneno, desmontando su traslado obligatorio desde Moscú. Se sabe que las bandas terroristas en Siria, apoyadas por Reino Unido, ya poseen tecnología y capacidad industriales necesarias para la producción de armas químicas, utilizando activamente estos productos mortales. Vladimir Zayanov, presunto creador del Novichok, emigró a USA en la década de 1990, participando en programas para desarrollar nuevos tipos de herramientas bioquímicas, lo que significa que los estadounidenses han tenido acceso por mucho tiempo a este producto. Un detonante ha sido confirmar que el agente nervioso VX, la serie V, y el gas nervioso sarin, se fabrican en la instalación de investigación militar británica, Porton Down, cerca de Salisbury, involucrado en pruebas de sustancias letales con seres humanos. En 2006, 500 veteranos afirmaron que sufrieron los experimentos y en 2008, el Ministerio de Defensa británico pagó a 360 veteranos 3 millones de libras como compensaciones de prueba. Este 20 de febrero, el 40 Comando Royal Marines y el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa organizaron el mayor ejercicio anual del Reino Unido para preparar tropas en operaciones químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. La acusación no ha respondido interrogantes sólidas: ¿por qué la sustancia fue insuficiente para asesinarlos, pero no para intoxicarlos, o sus perpetradores eran aficionados in extremo? ¿Cómo se explica que el exespía fuese afectado en un centro comercial en Salisbury, apenas a 5 millas del Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down,
donde se trabaja con gas neurotóxico y armas químicas. La razón de su estancia en dicho lugar aún no se aclara, ni sus contactos frecuentes con el espionaje británico. Incluso ni siquiera se sabe en qué momento se produjo la exposición al agente aplicado. ¿Cuál es la razón que no se permita al gobierno ruso que conozca las pruebas, la investigación y se entreviste con Yulia Skripal, ciudadana rusa, para descubrir la verdad? Lo que han escondido los medios es que la fórmula del químico es de dominio público y puede ser producida de manera clandestina. Las medidas de May, antes de comprobar los hechos, son el ultimátum para que Rusia explique lo sucedido. La expulsión de 23 diplomáticos por uso ilegal de la fuerza contra el Reino Unido y agresión estatal rusa en Europa, suspendiendo todos los contactos de alto nivel, evaluando si el canal de televisión RT continúa siendo apto para emitir en el Reino Unido, sustrato de un mecanismo agresivo compulsivo de propaganda. Las razones de esta falsa bandera se deben al fracaso de la coalición en Guta y a la denuncia anticipada que impidió bombardeo químico de Takfiris, a la respuesta firme de Rusia que no aceptará ataques en Siria y la desestimación de la supuesta injerencia en las elecciones de Estados Unidos, etc. Se une a este entramado la debilidad interna de May y la necesidad de armar conflictos antes del Mundial de Fútbol. Referente a la acusación. ¿Y si hubiera alguien más que el presunto Kremlin? Existen indicios que apuntan a una conexión entre un informe de la campaña Clinton, dossier anti-Trump, y el ex-espía, donde la firma de Christopher Steele, Orbis Business Intelligence, podría haber envenenado a su empleado, Skripal, culpando a Rusia. 3 interrogantes no han sido respondidos por Londres. ¿Qué interés tiene Vladimir Putin de ordenar el asesinato de un cadáver político? ¿En qué se beneficia a Rusia con esta presunta agresión? ¿Qué fundamentos creíbles aporta el gobierno británico para justificar esta imputación? Concluyendo, parece ser una operación de inteligencia en forma de autoatentado, criminal contra un gobierno por la acusación de una acción delictiva que no ha cometido, por crear una atmósfera de odio en la calle que puede tener consecuencias graves y al mantener una tensión internacional que puede llevar a la guerra, tal como lo asegura el destacado analista internacional, Juan Aguilar. Consideraciones finales. Impedir que Rusia participe en la investigación implica que no se conocerían los rastros del neurotóxico y el laboratorio implicado. Tal vez una estrategia solapada de guerra puede encontrarse detrás, Ucrania, Siria, preparando la opinión internacional para justificarla en contra del agresor ruso. Es la única forma de esconder fracasos políticos a través de la unidad en la falsedad. Finalmente, la intervención de Vasily Nevencia dejó en evidencia que los acusadores poseían el producto tóxico, por lo cual ellos mismos podían haberlo utilizado para provocar un circo mediático. Esta prueba reina no fue rebatida por ningún acusador, demostrando que lo más factible es un autoatentado con fines maquiavélicos o responsables aún no identificados que van más allá de la trama rusa. Así que amigos, yo no añado ni una coma más, que sea el criterio de quien lea estos informes, el que juzgue los hechos y de la credibilidad a quien en su opinión sea más creíble, aunque bien pensado. Sí que puedo decir algo. Y es que solo se puede ser libre con la verdad. Reciban un saludo.